No rincón más polvoriento del orfanato, donde las niñas eran números y no nombres, una melodía inesperada comenzó a sonar, y nadie entendía cómo alguien esquecido podía recordar algo que nunca vivió. No fue ella quien tocó el piano, fue el piano quien la reconoció primero. Si alguna vez sentiste que tu alma escondía algo que ni tú podías explicar, quédate. Esta historia es tu espejo. El orfanato estaba lejos de todo, como si alguien lo hubiera puesto allí para que nadie lo encontrara nunca. Estaba rodeado de árboles sin hojas, de caminos de tierra que ni los pájaros querían cruzar. Las paredes eran altas, grises, y en invierno el frío se colaba por las rendijas como un visitante más. Adentro, no había espejos. Decían que era para evitar la vanidad, pero en realidad, era para que las niñas no se preguntaran quién eran. En esos pasillos largos, donde los pasos no hacían eco y las puertas no tenían nombres, vivía una niña que no lloraba. Nadie sabía cuándo había llegado. Tal vez siempre estuvo allí. La llamaban con un número, pero los números no calientan el alma. Tenía el cabello entre negro y ceniza, como si la lluvia le hubiera caído desde dentro. Caminaba sin hacer ruido, comía sin levantar la vista, y dormía con los ojos entreabiertos, como si esperara algo que no sabía cómo nombrar. Las cuidadoras decían que era buena. No molesta, no se enferma, no pregunta, pero en sus ojos había algo que incomodaba, como si mirara más allá, como si viera cosas que las demás no podían. Cuando las demás niñas reían en los recreos, ella se sentaba bajo la sombra del muro, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando el cielo, pero sin buscar nada. Nunca se quejó, ni cuando la comida llegaba fría, ni cuando le daban una cama sin cobija. Su silencio no era resignación, era una especie de frontera, un idioma que nadie allí hablaba, pero el mundo tiene sus propios oídos, y hay silencios que no pasan desapercibidos para siempre, porque hay niñas que no fueron feitas para gritar, fueron hechas para ser oídas sin pronunciar una palabra, y aunque todos pensaban que ella era apenas otra sombra más en el pasillo, el destino, que tampoco hace ruido, ya se estaba acercando con los dedos afilados de una melodía olvidada. Había algo en sus ojos que descolocaba incluso a los adultos. No era tristeza ni rabia, era una especie de distancia, como si no mirara el presente, sino un recuerdo que aún no había vivido. Eran ojos grises, pero no del color de las tormentas, sino del polvo que cubre las cosas olvidadas. Parecían no pertenecerle, como si los llevara prestados de alguien que ya no estaba en este mundo. A veces, las otras niñas le preguntaban por qué no hablaba. Ella respondía con un gesto casi invisible, una leve inclinación de cabeza o una mirada perdida hacia el patio. No era muda, pero prefería el silencio. No era tonta, pero no hacía preguntas. Había aprendido muy temprano que hablar demasiado es una forma de llamar a quien nunca volta. Y ella, aunque no soubese por qué, ja había esperado por alguien que nunca llegó. No tenía fotos, ni cartas, ni historias que contar sobre su pasado. Solo una pulsera rota en su muñeca izquierda que nadie sabía de dónde había salido. Y una extraña costumbre. Cada vez que escuchaba un ruido distante, una campana, una sirena, un motor, se detenía, cerraba los ojos por unos segundos, y luego seguía como si nada. Como si esos sonidos le recordaran algo que su mente había olvidado, pero su alma no. Las cuidadoras la habían llevado varias veces al médico. Está bien, decían, solo es callada, pero había un temblor sutil en sus dedos cuando tocaba superficies lisas, como si buscara algo escondido bajo lo visible, como si esperara que una pared, una mesa o incluso una piedra le respondiera. Ella no buscaba consuelo, buscaba sentido, no se adaptaba, no se rebelaba. Simplemente existía con una dignidad que parecía antigua, como si hubiera nacido con un luto que no era suyo. Y eso asustaba a quienes preferían no mirar demasiado profundo, porque hay niñas que no lloran por lo que les falta, lloran por lo que aún no saben que perdieron. Y en el fondo de su mirada, esa que parecía de otro tiempo, ya comenzaba a vibrar la música de algo que quería despertar. En todo orfanato, hay un lugar que no figura en los mapas internos, un rincón que ni los encargados se atreven a limpiar. No porque esté prohibido, sino porque está olvidado. En ese edificio,
El rincón estaba en el ala norte, al fondo de un pasillo que siempre estaba más frío que el resto. La puerta era de madera gruesa, hinchada por la humedad de los años, con un vidrio opaco que dejaba pasar solo sombras. Nadie sabía exactamente qué había allí. Algunas niñas decían que era un depósito, otras contaban historias de fantasmas, risas de noche, o melodías que surgían sin explicación. Las cuidadoras solo decían, «No hay nada, está cerrado desde antes que ustedes llegaran», y evitaban hablar del tema. Pero ella, la niña de ojos grises, pasaba por allí con una frecuencia que nadie notaba. No empujaba la puerta, no la forzaba, solo se detenía frente a ella por unos segundos, como si la madera le hablara, como si esperara que, algún día, esa puerta se abriera sola. Una noche de tormenta, cuando el orfanato entero dormía entre truenos y filtraciones, un relámpago iluminó brevemente el pasillo prohibido. La puerta estaba entreabierta. El viento, o algo más, había roto el candado oxidado que la mantenía cerrada. Nadie lo escuchó, excepto ella. Cruzó el pasillo descalza, con pasos que no hacían eco. Al empujar la puerta, no se sorprendió. Era como si ya supiera lo que iba a encontrar. Allí, cubierto por una sábana vieja, estaba un piano, antiguo, de madera oscura, con patas talladas y teclas amarillentas. Olía a humedad, a historia y a algo más, algo parecido al perfume que dejan los sueños no cumplidos. Nadie le había dicho que allí había un piano, nadie le había enseñado qué era, y sin embargo, en el instante en que lo vio, algo en su pecho se estremeció, como si una campana sonara dentro de ella, afinada para ese único objeto. Porque hay cosas que no aprendemos, nos habitan desde antes, y ese piano, olvidado, roto, callado, no era solo un instrumento, era una herida dormida, esperando los dedos correctos para volver a cantar. La tormenta llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que cambian todo. El cielo se volvió de plomo, y el viento aullaba como si quisiera arrancar los techos del orfanato. Las niñas fueron llevadas a sus cuartos, envueltas en mantas viejas que ya no calentaban. Las cuidadoras se ocupaban de contener goteras con baldes y toallas, pero el agua entraba por las paredes, por las ventanas, por las grietas del tiempo. Esa noche, llovía por dentro. Las camas estaban mojadas. Los platos quedaron fríos. Algunas niñas lloraban bajito con miedo a los truenos, pero ella no. Ella permanecía despierta, sentada en el borde de su cama, con los pies colgando y los ojos abiertos, como si esperara algo en medio del caos, como si supiera que la lluvia no venía sola. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un trueno, tampoco un golpe. Fue un clic seco y débil, como el sonido que hace una cerradura vieja al ceder. Lo oyó venir desde el ala norte, desde aquella puerta que ella conocía con la piel. Se levantó sin hacer ruido. Caminó por los pasillos oscuros, iluminados apenas por el parpadeo de una lámpara con interferencia. No tenía miedo. El agua le mojaba el dobladillo del camisón, pero no se detenía. Cuando llegó a la puerta la encontró abierta. No del todo, solo lo suficiente para dejar pasar a alguien que no dudaba. Entró, y el aire era distinto allí. No olía a encierro. Olía a madera mojada, a algo antiguo y cálido, como la memoria de una infancia que nunca tuvo. El piano estaba allí, cubierto por la misma sábana, pero la tela se había deslizado parcialmente. La mitad del instrumento estaba desnuda, como si la tormenta también lo hubiera despertado. Ella se acercó sin prisa, con los dedos extendidos, como quien reconoce a un viejo amigo en medio de una multitud. No sabía por qué lo hacía, no sabía qué buscaba. Pero en medio de esa lluvia que empapaba por dentro y por fuera, sus dedos tocaron la primera tecla, y el mundo cambió de temperatura. La tecla sonó sola. No fue perfecta, no fue limpia, pero fue viva. El sonido que emergió del piano no parecía salido de madera ni de cuerdas. Era más bien el suspiro de alguien que había estado esperando siglos para hablar. Una vibración temblorosa, frágil como el aliento de un recién nacido, pero tan cargada de sentido que hizo que el aire del cuarto se volviera denso. Ella retiró los dedos, como si se hubiera quemado, pero no de dolor, de reconocimiento. Sus ojos grises, acostumbrados a mirar sin ver,
Se fijaron por primera vez en algo. No miraba el piano, miraba dentro de sí, como si esa nota hubiera removido algo en lo profundo, algo que había estado allí desde antes de que tuviera memoria, desde antes incluso de haber nacido. Volvió a posar los dedos. Una segunda nota, luego una tercera, y sin saber cómo, una melodía empezó a formarse. No era una canción conocida, no era infantil, era una secuencia de sonidos que parecían estar saliendo desde dentro de sus huesos, como si el piano no fuese un objeto, sino un puente, un canal entre lo que ella era y lo que había olvidado ser. Cada tecla que tocaba era una lágrima contenida. Cada acorde era una pregunta que finalmente encontraba eco. La música no era armoniosa ni ordenada, pero era verdadera. No tenía técnica, pero tenía alma. Y eso bastaba para hacer que el polvo en los estantes se agitara, que el aire temblara, que la noche escuchara. Afuera, la tormenta continuaba, pero allí, en ese rincón olvidado, otro tipo de lluvia comenzaba, la que cae por dentro cuando algo finalmente se revela, porque hay sonidos que no se aprenden, se recuerdan. Y esa niña, la que nadie había visto, se convirtió por unos minutos en un faro, no para los demás, no todavía, sino para sí misma. Un destello en medio de un océano oscuro. Una nota bastó para comenzar a escribir la historia que nadie había contado. Y el piano parecía haberla estado esperando. La música no se quedó dentro del cuarto. No se conformó con las paredes manchadas ni con los muebles viejos. Salió, como lo hacen los secretos cuando ya no caben en el pecho. Flotó por los pasillos. Se deslizó por debajo de las puertas. Subió las escaleras. Se coló entre las trenzas de las niñas que jugaban en el patio y las hizo detenerse, una a una, como si un hilo invisible les jalara el alma. Primero fue Mariana, que jugaba a la soga. La cuerda se le escapó de las manos. Luego Sofía, que estaba armando un rompecabezas incompleto, dejó caer una pieza y no la recogió. Después Clara, que hablaba sola con su muñeca rota, se quedó mirando al cielo como si el sonido viniera de allí. En minutos, el patio se volvió un jardín de estatuas. Las niñas estaban quietas. No sabían por qué. Solo sabían que algo se había quebrado, o más bien abiertos en el aire. No era miedo, era otra cosa. Como si un olor olvidado regresara. Como si una palabra dicha por primera vez activara un recuerdo que no era suyo, pero que les dolía igual. Una de ellas murmuró, «Es un ángel». Otra dijo, «No, es una señal». Y sin entender qué hacían comenzaron a caminar hacia el ala prohibida, en silencio, como obedeciendo a una llamada antigua que no se escucha con los oídos. Una a una se asomaron al pasillo que siempre evitaban. Algunas temblaban, otras respiraban con dificultad, pero ninguna se detuvo. Al llegar, se encontraron con algo que jamás hubieran imaginado. Ella, la niña muda, la sin nombre, la que nadie elegía para los juegos, estaba allí, sentada frente al piano, con los ojos cerrados y las manos bailando sobre las teclas como si fueran mariposas, obedeciendo una coreografía secreta. Y por primera vez, no parecía triste, tampoco ausente, parecía completa. Las niñas no dijeron nada, solo la miraban, en fila, como quien presencia un milagro pequeño, de esos que no salen en los libros, pero cambian el aire para siempre, porque a veces, el alma reconoce algo que el cuerpo aún no sabe nombrar. Y esa tarde, en medio de una tormenta interna y externa, todas supieron que el mundo estaba a punto de cambiar. Remedios era la cuidadora más antigua del orfanato. Tenía las manos endurecidas por los inviernos, la voz áspera de quien ha visto demasiadas partidas, e un corazón escondido entre listas de tareas, e frascos de medicina vencida. Nunca se permitía sentir demasiado. Había aprendido que en lugares como ese, llorar es un lujo, y encariñarse, una condena. Esa tarde, mientras pasaba lista en uno de los dormitorios, escuchó una nota prolongada que no encajaba con la rutina. Al principio pensó que era una radio mal sintonizada, o algún aparato viejo, pero la nota se repitió, luego otra, y la melodía comenzó a formar una cadena invisible que le apretó el pecho con una dulzura que dolía. Soltó la carpeta sin darse cuenta.
Caminó casi a ciegas hasta el pasillo norte. Las otras cuidadoras la vieron pasar y no dijeron nada. Había algo en su rostro que no permitía interrupciones. Al llegar a la puerta entreabierta, no entró. Se quedó allí, de pie, observando a la niña que tocaba como si estuviera recordando por ella. Y entonces ocurrió. Una lágrima cayó, luego otra, sin permiso, sin razón, porque esa melodía, ella la conocía, era una canción inacabada. Una composición que había escuchado años atrás en una carta que nunca llegó a su destino. Una carta escrita con tinta azul, por un hombre que firmaba con una sola palabra, papá. Esa carta estaba en el archivo del orfanato. Nunca se entregó. No tenía nombre de destinatario. Solo decía, para cuando puedas escuchar esto, Remedios no entendía cómo esa niña, que no sabía leer partituras, estaba tocando lo que el hombre describía en palabras. Pero lo hacía, nota por nota, como si cada tecla le contara un secreto al oído, como si el piano hablara a través de ella, y en ese momento, la mujer que había enterrado su sensibilidad para sobrevivir, entendió que hay heridas que no se curan, pero cantan, y que algunos milagros no necesitan explicación, solo testigos. Nadie recordaba exactamente cómo ese piano había llegado al orfanato. No estaba registrado en los inventarios, ni figuraba en las actas de donaciones. Algunos pensaban que siempre había estado allí, cubierto por mantas, como parte del mobiliario original del edificio. Otros creían que fue traído por error, olvidado por alguna escuela de música que cerró sus puertas y dejó instrumentos repartidos por la ciudad. Pero esa noche, después de la tormenta, cuando Remedios secó sus lágrimas y bajó al archivo con las manos temblorosas, algo comenzó a hacer sentido. En una carpeta vieja, polvorienta, sin etiqueta, encontró una hoja arrugada con un membrete casi borrado. Decía, con destino al hogar San Elías, entregar con discreción, donado por solicitud póstuma del maestro Julián Reynoso. Año, 11 años atrás. Remedios sintió un escalofrío. 11 años, exactamente el tiempo que llevaba la niña allí. Buscó más papeles. Encontró una carta sellada, jamás abierta. La abrió con cuidado. Dentro, una nota breve. Si algún día escucha la melodía, sabrá quién es. El piano la reconocerá, incluso si ella ha olvidado. Y entonces lo entendió. El piano no había sido entregado a la desgracia. Había quedado como legado, como una herencia silenciosa, como el sonoro testamento de un padre que nunca pudo sostener a su hija en brazos. El maestro Julián Reynoso era conocido por su genio, y por haber desaparecido misteriosamente en el mar, dejando solo a una hija cuyo paradero se desconocía. Remedios apretó la carta contra su pecho. Lloró como si algo en ella se hubiera roto y liberado al mismo tiempo. El piano no estaba allí para ser tocado, sino para tocar, y ahora que había encontrado de nuevo los dedos adecuados, estaba cumpliendo su misión final, despertar en ella la identidad que el mundo había intentado borrar, porque a veces, quienes aman profundamente, dejan pistas en lugar de recuerdos, y los objetos, a diferencia de las personas, nunca traicionan la memoria. En el archivo del orfanato, había un cajón que nadie abría, no porque estuviera prohibido, sino por descuido. Allí se acumulaban historiales médicos incompletos, nombres tachados, historias sin origen y documentos con fechas inconexas. Lo llamaban el fondo perdido. Como enterrados allí, estaban los fantasmas burocráticos de niños que ni siquiera tenían un apellido determinado. Remedios, con la carta aún en sus manos, se dirigió al cajón como si descendiera al sótano de un antiguo secreto. Rebuscó con cuidado, apartando sobres amarillentos, despegando etiquetas y fichas con fotos descoloridas, hasta que encontró algo. Era un expediente con la inicial R, escrita a mano. Al abrirlo, encontró el formulario de admisión de una niña que había sido encontrada en la puerta del orfanato una mañana lluviosa, envuelta en una manta azul y con un brazalete roto en la muñeca izquierda, sin nombre, sin información, solo una fecha, hace 11 años. En la esquina inferior del documento, alguien había intentado escribir algo, pero lo habían borrado a la fuerza. Aún así, bajo la luz lateral, Remedios logró leer, posible vínculo con JR. JR,
Julián Reynoso. La sangre le heló la sangre en las venas. Volvió al expediente de la pianista. Comparó fechas, características. Todo coincidía. El brazalete mencionado era el mismo que aún usaba, aunque estaba desabrochado. La edad coincidía. La época coincidía. Y el silencio de la chica ahora tenía todo el sentido. No era solo una huérfana. Era una hija no reclamada. Una pieza musical con forma humana, olvidada por el mundo, pero recordada por un padre que, incluso en su ausencia, había dejado el sonido de su propia alma preservado en madera y marfil. Y el orfanato, ese lugar hecho para albergar el olvido, temblaba ahora ante una verdad que ya no podía enterrar, porque cuando la verdad se escribe con música, ni el tiempo puede borrarla. Y aquella muchacha silenciosa acababa de recuperar su historia, nota por nota. No sabía tocar. Nunca había tocado un piano antes de esa noche. Pero ahora, sus dedos se movían como si tuvieran recuerdos propios, como si cada falange recordara un gesto ancestral, un patrón invisible heredado en el útero, o quizás incluso antes. Cada nota que emergía bajo sus dedos era una clave, y cada acorde, una puerta que se abría en su interior. Las melodías no provenían de afuera, no eran inventadas. Eran desenterradas, como si hubieran estado ahí, esperando años para ser liberadas. La música que emergía no obedecía a lógica ni técnica, pero tenía una precisión emocional que hacía que el aire cambiara de densidad. Las otras chicas, inmóviles en la puerta, la vieron transformarse. Su cuerpo seguía siendo el mismo, pequeño, pálido, silencioso, pero había algo nuevo, una luz interior, una firmeza en sus gestos, una certeza en su mirada. Ya no era solo una niña abandonada, era alguien que conmovía, como si transmitiera un dolor indescriptible. Remedios, observando desde atrás, fue la primera en comprender. No era el piano lo que se tocaba, era ella. La música la recorrió, como una corriente de recuerdos que nunca había experimentado, pero que ahora la arrebataban. Era como si todo aquello, los días silenciosos, las noches sin sueños, las miradas vacías, hubiera sido un largo preludio de este momento. Porque a veces el corazón esconde lo que el alma grita, y los dedos escuchen primero. Con cada melodía, tu rostro cambiaba, una línea aquí, una mirada allá, como si te reconstruyeras con sonidos, como si la música restaurara las partes perdidas de ti. Y en ese instante, el mundo pareció girar alrededor de ese piano, de adentro hacia afuera, como si el universo entero se hubiera detenido a escuchar una antigua verdad expresada sin palabras. Porque cuando el alma encuentra su lenguaje, nada puede detenerla. Y en aquella habitación olvidada, se estaba jugando mucho más que música. Se estaba jugando el destino. La directora del orfanato era Mercedes Salvatierra. Era una mujer austera, siempre vestida de gris, con el cabello tan recogido que parecía que ni siquiera sus pensamientos podían escapar. Dirigía el orfanato como un barco a la deriva, pero insumergible, no por valentía, sino por costumbre. Nunca sonreía, nunca llegaba tarde, nunca lloraba, pero había algo en su pasado que nadie sabía. Esa mañana, después de que la música se extendiera por los pasillos y llegara a sus oídos como un susurro ancestral, Mercedes se encerró en su despacho. Se sentó frente a un cajón específico, el que había evitado durante años. Allí guardaba una sola carta, una carta que había recibido hacía 11 años, sin remitente, y con solo 3 palabras escritas a mano. Ella es tuya. En aquel momento Mercedes no lo entendió, o no quiso entenderlo. Julián Reynoso había sido su amor de infancia, un amor prohibido, fugaz pero profundo. Se enteró de su muerte por los periódicos, supo de su hija por rumores, y entonces, un día, la niña apareció en la puerta del orfanato, envuelta en una manta azul y con un brazalete roto en la muñeca. Ella lo sabía, pero tenía miedo, miedo de lo que significaba, miedo de que descubrir la verdad la destrozara, y en el fondo, miedo de amar algo que se parecía tanto al dolor. Así que lo ocultó todo, enterró los discos, cerró con llave la habitación donde dejaron el piano, y pasó años fingiendo que la chica era solo una más. Pero ahora la música había roto el silencio.
La niña había encontrado el piano, y el piano había reconocido su herencia. Mercedes apretó la frente contra la carta. Su cuerpo temblaba. Lágrimas secas le quemaban los ojos. Porque hay verdades que por más ocultas que estén, saben tocar. Y hasta una mujer fría como una piedra puede derrumbarse ante la melodía que compuso la ruina que siempre temió escuchar. La semana siguiente, el orfanato recibió una visita inesperada. Era un periodista de voz baja y mirada cansada llamado Esteban Reynoso. Afirmaba estar escribiendo una serie de reportajes sobre albergues olvidados, lugares donde el Estado permitía que se acumulara el polvo. Nadie prestó mucha atención a su llegada. Los periodistas eran como nubes. Llegaban, miraban y pasaban. Pero cuando Esteban escuchó a lo lejos la melodía que tocaba una de las muchachas, se detuvo. Se quedó inmóvil en el pasillo, como si una brisa lo recorriera. La melodía, rota, pero viva, le resultaba familiar. Tan familiar que casi le dolía. No sabía por qué, pero esa secuencia de notas había provocado que algo en su interior se derrumbara silenciosamente. Pidió permiso para ver a la chica. Los cuidadores dudaron. Remedios asintió en silencio. Esteban entró en la habitación con el sombrero en la mano. La niña no se dio cuenta. Estaba absorta en su ritual musical, tocando como si cada tecla desvelara un nuevo hilo de memoria oculta. La observó, sin atreverse a interrumpir, con los ojos humedecidos, porque allí, ante él, no solo veía a una niña talentosa, veía reflejos. Tenía los ojos de la hermana que había perdido demasiado pronto, y el regalo del tío que había desaparecido en el mar. Esteban era sobrino de Julián Reynoso, y sin saberlo, había seguido el rastro sonoro de la familia hasta allí. Después de la canción, se acercó a ella lentamente. Le preguntó su nombre. Ella no respondió, pero sus ojos grises, esos ojos grises, decían más que las palabras. Miró el brazalete en su muñeca. Lo reconoció. Era una réplica exacta del que Julián usó de niño. Un regalo hecho a mano por su madre, muchos años atrás. Esteban entendió. Y en ese momento supe que no era él quien buscaba una historia que contar. Fue la historia la que finalmente lo encontró. Porque hay encuentros que el azar organiza, cuando el alma está preparada para recordar. Esteban regresó al orfanato al día siguiente, esta vez con una fotografía antigua. Julián Reynoso, de pie junto a un piano idéntico al que ahora ocupaba la esquina del ala norte. La imagen había sido tomada semanas antes de su último viaje, aquel del que nunca regresó. Le mostró la foto a la directora Mercedes, quien palideció. Era el mismo piano, la misma talla en el lateral, la misma curva en la madera, pero había algo que nadie había descubierto aún. Fue la propia chica, la que no hablaba pero escuchaba con los dedos, quien, deslizando la mano por el interior del piano, encontró una pequeña grieta, un compartimento oculto en la tapa armónica. Dentro, envuelta en una tela vieja, había una carta. El papel estaba amarillento, pero intacto. La letra era elegante, emotiva y urgente. A quien encuentre esto, si estás leyendo estas palabras, entonces la música cumplió su camino. A mi hija, que tal vez nunca conocí, pero siempre amé. No supe estar, pero intenté dejarte algo que te reconociera. Este piano tiene mi voz, mi ternura, mi ausencia. Si tocas sus notas, sabrás que exististe en mí, incluso antes de nacer. Julián. La habitación quedó en silencio. Incluso el viento en la ventana cesó. La carta pasó de mano en mano, pero nadie se atrevió a decir nada. Esteban lloró, Mercedes lloró, y la niña simplemente miraba el piano con una serenidad que parecía ancestral. No necesitaba leer esas palabras para entenderlas. Ya las conocía, porque su piel, sus gestos, su música, ya las pronunciaban a diario, incluso sin sonido. Era como si el piano hubiera guardado, durante más de una década, el secreto de un amor interrumpido. Y ahora, reconociendo los dedos adecuados, decidió abrir su corazón de madera para finalmente decir lo que otras bocas no se atrevieron a decir, porque a veces es la ausencia la que escribe las cartas más sinceras, y hay historias que solo están completas cuando el silencio decide hablar. Durante 11 años, a esa niña la llamaban con números, apodos,
nombres improvisados que cambiaban con los cambios de sus cuidadores. Nunca se quejaba, nunca corregía, como si aceptara la invisibilidad de quienes no tenían antecedentes, ni pasado, ni herencia. Pero la carta, la escondida dentro del piano, traía algo más que amor. Tenía un nombre. Al final del texto, escrito con letra temblorosa, Julián había firmado: «Para ti, Alba, porque incluso la noche más oscura se rompe con tu nombre, Alba». Cuando Mercedes leía en voz alta, el aire parecía cambiar de color. Las otras chicas la miraron con los ojos muy abiertos. Nunca la habían oído llamar así. Pero ella se detuvo. Sus dedos, que aún rozaban las teclas, se congelaron. Miró al frente, como si algo invisible la hubiera atravesado. Luego giró lentamente la cara. Por primera vez, parecía estar completamente presente. «¿Alba?», murmuró Esteban casi sin voz. Ella asintió. No como si lo descubriera, sino como si lo reconociera. «Alba». Fue como si esa palabra encendiera una luz olvidada en su interior. Algo cambió en su postura. Su cuello se enderezó. Su mirada, antes perdida, ahora tenía una dirección. No era solo un nombre. Era un espejo, una llave, un nuevo comienzo. Mercedes lloró en silencio. Esteban se acercó con cuidado y le ofreció la fotografía. Ella miró. Los ojos de Julián estaban allí, los mismos ojos que ahora se reflejaban en su rostro. Todo el orfanato parecía respirar unido en ese momento, porque hay nombres que son más que identidad, son portales. Y decir «Alba» no era solo llamarla, era para devolverla a ella misma. La niña huérfana y muda que tocaba melodías olvidadas, ahora tenía un origen, un rostro, una historia, y el sonido de su nombre dicho por primera vez resonó como una sinfonía silenciosa entre aquellas paredes que, por fin, la escuchaban. Después de ese día, el orfanato nunca volvió a ser el mismo, no por las reformas, ni por las nuevas normas, sino porque algo invisible había transformado las paredes, las voces, los silencios, como si la casa misma hubiera despertado de un sueño largo y pesado, solo para oír a una niña llamada Alba. Siguió tocando el piano todos los días, pero ahora no estaba sola. Los niños se sentaban a su alrededor, los cuidadores traían sillas, e incluso los visitantes pedían escuchar a la niña que habla con los dedos. Esteban grabó una de las interpretaciones. Llevó el video a una radio local. Alguien lo compartió. Y de repente, Alba dejó de ser invisible. Su música viajó, primero entre ciudades, luego cruzó fronteras. La melodía olvidada de aquel antiguo piano llegó a oídos que jamás habrían pisado el orfanato. Críticos, músicos, profesores, todos querían saber quién era la niña que componía sin saber escribir, pero no quería fama. Tocaba como antes, con los ojos cerrados y el corazón abierto, como si cada nota aún estuviera uniendo las piezas que faltaban en su interior, como si el piano fuera su brújula, su confesionario, su árbol genealógico. Un día un periodista me preguntó qué se sentía al jugar. Alba pensó un buen rato. Luego respondió en voz baja pero firme: «Cuando toco, escucho a mi papá y a la niña que yo fui, diciéndose por fin que todo valió la pena». Y entonces, en ese mismo orfanato donde durante años nadie la había llamado por su nombre, organizaron un concierto, un pequeño escenario, unas cuantas sillas, flores sencillas, y en el centro, ella, sentada, con la misma serenidad de quien ha aprendido a esperar. Al finalizar la presentación, el público se puso de pie en silencio. No hubo aplausos ni gritos, solo lágrimas, y una certeza flotaba en el aire. La música había curado lo que el mundo intentaba olvidar, porque hay niñas que nacen en silencio, pero cuando juegan, hacen que el mundo entero escuche lo que se negó a recordar. Y Alba, la huérfana olvidada, se convirtió en la melodía que nadie podría borrar jamás.